El retorno del rey de los pagos por evento es oficial. Conor McGregor está de vuelta para enfrentar a Max Holloway en International Fight Week. Ha sido un anuncio que hizo explotar las redes sociales, y es comprensible. Parecía imposible, o al menos cada vez más lejano, volver a verlo competir. Tras las lesiones, las constantes polémicas que lo rodeaban, y los constantes anuncios fallidos habían desgastado un poco la idea de volver a ver a Conor McGregor dentro de la UFC. Y después de 5 años alejado del octágono, el irlandés ya tiene rival, fecha y escenario para su regreso. El mayor fenómeno en la historia de las MMA estará enfrentando a otra leyenda del deporte, nada más y nada menos que Max Holloway. El anuncio lo hizo Dana White durante la transmisión de UFC Vegas 117. Stevenson versus Ellison, Roy Ball versus Kavanaugh, Sandhagen versus Batista, BSD versus Paddy Pimblett, July 11th International Fight Week in the main event, Max Holloway versus Conor McGregor, Krylov versus Whitaker on the prelims. It's a badass card. We got a badass summer coming up. Great line. Si recuerdan, en la semana, hubo algunos rumores de que este combate se iba a anunciar en medio del evento que organizó Jake Paul y MVP Producciones, para quitarle todo el protagonismo. Y lo hicieron. Lo que me causó gracia es que vino justo cuando Francis Ngannou le estaba dando el palizón de su vida a Philippe Lins. Las casualidades de la vida. Sí, claro. Pero volviendo a la pelea, esto será una revancha de un enfrentamiento que ocurrió hace ya 13 años. Casi nadie se acuerda de esto, pero en agosto de 2013, McGregor derrotó a Max por decisión unánime en Boston, en apenas su segunda aparición dentro de la UFC. En aquella noche, el irlandés sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en el primer round, pero aún así logró imponerse gracias a su lucha. En aquellos tiempos Conor estaba hambriento de gloria, y pese a sufrir una de las lesiones más jodidas que le puede pasar a un deportista, el tipo siguió hasta el final y se llevó la victoria. Desde entonces, las carreras de ambos fueron súper exitosas. En el caso de Conor fue gigantesca. Se convirtió en el primer doble campeón simultáneo en la historia de la UFC, al conquistar los cinturones del peso pluma y ligero. Por su parte Max, terminó construyendo una trayectoria brutal que le colocó entre los mejores peleadores libra por libra de su generación, despachando a todo aquel que se pusiera en su camino. Holloway encadenó una histórica racha de 13 victorias consecutivas tras perder contra Conor McGregor. En ese camino conquistó el título del peso pluma y derrotó en 2 ocasiones consecutivas a José Aldo. Con los años siguió compitiendo al máximo nivel intercalando peleas en el peso pluma y el peso ligero. Por todas estas razones, esta pelea tiene todos los ingredientes necesarios para ser una de las más vistas del año. Es bueno que este tipo de figuras tan importantes para el deporte vuelvan a la actividad, siempre y cuando haya dejado los vicios, y ustedes saben a qué me refiero. El pericazo. Pero hay una realidad que no se puede pasar por alto. Conor no compite desde que se rompió su tobillo cuando perdió su segundo combate consecutivo, contra Dustin Poirier en UFC 264, en julio del 2021. Este fue uno de los peores momentos para McGregor deportivamente hablando. Su recuperación fue realmente complicada y le tomó mucho volver a la actividad. Pero como quiera que sea, el tipo se tomó su tiempo y se recuperó por completo, pero no volvió a subir a un octágono, todo lo contrario, se enfocó en sus múltiples negocios, en las fiestas y en los escándalos mediáticos. Entonces de nuevo, en estos 5 años de inactividad Max Holloway le sacó 8 peleas de ventaja, manteniéndose súper activo y dando verdaderas guerras legendarias. Por eso es que desde ahora les voy diciendo que Max es un match muy poco favorable para el regreso de McGregor. De hecho, es posible que Max lo parta a la mitad. Me atrevo a decir que pelear con Chandler era más viable. Si tenemos en cuenta la actividad, y el nivel de oposición que ha tenido Holloway, y el nivel que ha mantenido, creo que no hay dudas que el favorito tiene que ser Max. Y más importante aún, es el peso en donde van a competir. 170 libras va a ser una locura, la velocidad y pegada de Max, van a ser muy jodidos de superar para el bueno de Conor. Pero como digo siempre, en las MMA todo puede pasar.
Francis Ngannou derrotó a Philippe Lins por nocaut en el primer asalto. En esta tengo que reconocer que me equivoqué, pensé que Francis mandaba con San Pedro a Lins a los 30 segundos de pelea, pero el tipo duró 4 minutos y medio. El tiempo oficial en el reloj fue de 4 minutos y 31 segundos. Francis entró con un físico mega imponente como es costumbre, y para desgracia del rival, no había ninguna mínima chance de sobrevivir al poder que tiene el camerunés. Lins fue a querer intercambiar y ese fue el principio del fin. Francis Ngannou lo enganchó con un cross de izquierda y lo mandó directo a terapia intensiva. Pobre Felipe, todavía debe seguir tirado en la lona. La pelea entre Mike Perry y Nate Diaz fue un poco penosa de ver, por el simple hecho de que Nate no estuvo a la altura. Perry lo rompió en pedazos, fue un verdadero baño de sangre. El físico de Diaz era un desastre y cobró como loco. Perry no tuvo piedad alguna, los golpes al cuerpo le quitaron la poca movilidad que tenía, y los codazos terminaron el trabajo. Nate recibió un castigo descomunal y terminó cortado en toda la cabeza. Al volver a su esquina no pudieron frenar la hemorragia, por lo que tuvieron que parar el combate. De esta manera pasó lo esperable, y para sorpresa de nadie el salvaje de Mike Perry se llevó la victoria. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to.